Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar lógica y vamos a ver un poco sobre tablas de verdad. Bienvenidos. Antes de iniciar hay que hablar un poco sobre los conectivos fundamentales. Los conectivos lógicos o los conectivos fundamentales son la negación, que en este caso pues no es como tal un conectivo, pero vamos a dejarlo como conectivo. La negación, la conjunción, la disyunción, y aquí tenemos dos disyunciones, la inclusiva y la exclusiva, la condicionante y la bicondicionante. Tenemos en total 6 conectivos lógicos fundamentales, pero estos conectivos tienen ciertas reglas y eso es lo que vamos a ver hoy y cómo aplicarla. Vamos a iniciar con la negación. La negación, pues como su nombre lo indica, es negar lo que una proposición está diciendo. Si la proposición es verdadera, su negación, que sería no P, por eso se lee así, no P, o sea, la negación de P, pues sería falsa. Si la proposición es falsa, entonces su negación sería verdadera. Y así es como se niega una proposición. Ahora, la conjunción es una proposición que también tiene ciertas reglas. Por ejemplo, la conjunción, que se lee como I, se lee así, P y Q, en este caso P y Q, porque solamente hay dos proposiciones. La conjunción tiene un valor de verdad verdadero siempre que ambas proposiciones sean verdaderas, y esta es la regla fundamental. Ella va a ser verdadera, atención, la conjunción, la I, como algunos la reconocen, que a algunos se les hace más fácil nombrarla así. Entonces, la I, la conjunción, es verdadera siempre que ambas proposiciones que la forman sea verdadera. Si eso sucede, ella es verdadera. El resto de las veces va a ser falsa. La disyunción, también conocida como O, es técnicamente lo contrario a la conjunción y ella es falsa siempre que las dos proposiciones que la forman sean falsas. Así de simple, es lo contrario de la conjunción. Así que si ellas dos son falsas, entonces la disyunción es falsa. El resto serían verdaderas. También tenemos la condicional. La condicional pues tiene una regla un poquito más complicada. La condicional solamente cumple una regla. Si la primera proposición que la forma es verdadera y la segunda es falsa, entonces ella va a ser falsa. El resto de las veces va a ser verdadera. Atención, y repito, la primera componente que la forma tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa para que ella sea falsa. El resto de las veces es verdadera. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Cómo se lee la condicional? Se lee sí, entonces. Es una manera sencilla de leerla. Eso más adelante vamos a ver algunas formas de cómo leer las proposiciones en contextos diferentes. Entonces, si P, entonces Q. Vamos a la siguiente, bicondicional. ¿Qué es la bicondicional? Pues la bicondicional es parecida a la condicional, con la diferencia de que ahora se vinculan las dos. De hecho, la bicondicional tiene una regla bastante parecida a la conjunción y a la disyunción, ya que dice que si ambas son iguales, miren bien, si ambas son iguales, ella va a ser verdadera. Miren, si ambas son iguales, ella va a ser verdadera. En el resto de las observaciones va a ser falso. Y ojo con esto, ambas tienen que ser iguales, o las dos verdaderas o las dos falsas para que ella sea verdadera. ¿Cómo se lee? Se lee sí y solo sí. Ojo con esto. Entonces, si lo leemos, si P, sí, solo sí, Q. O P, sí, solo sí, Q. Las formas de leerlo lo vamos a abordar en otro video y escríbelo en los comentarios si quieres que hagamos otro video como este. Ahora bien, existen tres conceptos fundamentales para resolver o trabajar en una tabla de verdad.
cuando la tabla genera una tautología, que es técnicamente cuando todos los valores de la última columna son verdaderos. La contradicción es cuando todos los valores de su última columna son falsos. Y la contingencia es cuando todos los valores de la última columna se mezclan. Hay valores positivos, hay valores verdaderos y valores falsos. Entonces eso se le llama una contingencia. Pero ok, ¿qué define el número de filas o el número de columnas de una tabla? Primero, el número de filas va a depender del número de variables. Y eso se hace gracias a una fórmula que llamamos el conjunto potencia, que tenemos 2 a la n, donde n es el número de variables. Por ejemplo, si tenemos dos variables, por ejemplo p y q, si solamente nos dan a p y a q, entonces son dos variables. ¿Qué significa? Que va a estar elevado 2 a la 2, o sea, 4. ¿Qué significa? Que van a haber 4 filas. Miren, aquí por ejemplo tenemos p y q, son dos variables, entonces hay 1, 2, 3, 4 filas. Excelente, 4 filitas. ¿Qué pasa si fueran P, Q y agregamos una tercera? Por ejemplo, puede ser R. Entonces vamos a tener 2 a la 3, porque son 3 variables. O sea, vamos a tener 8 filas. Vamos a ver un ejemplo más adelante con 8 filas. Pero por el momento vamos a dejarnos hasta ahí con explicación de cómo sacar las filas. Y las columnas van a depender del número de operaciones que se hagan entre las variables o entre las proposiciones que vamos a utilizar. En este caso solo hay una operación, que es la bicondicional. Aquí también hay una operación que es la condicional. Pero ¿qué pasa cuando hay más operaciones? Entonces eso va a depender del número de operaciones que tengamos. Vamos a ver algunos ejemplos para eso. Nos piden encontrar el valor, la tabla de verdad de esta expresión y clasificarla en, tautología, contradicción o contingencia. Lo primero que vamos a hacer es analizar cuántas variables tenemos. Tenemos la variable p, tenemos la variable q y tenemos no p y no q. Pero aquí hay una cuestión. Las negaciones de las variables no cuentan como variables diferentes, porque no lo son. Son simplemente lo opuesto a p y lo opuesto a q. Como ya no hay más variables, solamente hay dos variables. Entonces esto va a estar 2 a la 2, porque hay dos variables. O sea, 4 filas. ¿Estamos de acuerdo? 4 filas. Ahora, ¿cuántas operaciones hay? Aquí tengo una operación, que son estos dos que están operándose aquí. 2 operaciones, esta es la segunda operación. Y la tercera operación, que es esta. Atención con esto. Y aquí quiero explicar un poco. Bueno, vamos a colocar aquí que son 4 filas para que no se nos olvide. ¿De dónde salieron las filas? Dijimos, salimos del 2 a la 2, 2 elevado al número de variables, que en este caso serían 2 variables. Entonces 2 a la 2 es 4, 4 filas. Y el número de columnas, pues vamos a ver. Primera operación, vamos a ver las operaciones de manera individual, por cada una de sus partes. Toda la expresión está formada por dos partes, la operación 1 y la operación 2. Pero también hay una operación 3, que es la operación de las dos primeras operaciones, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar a la hora de crear la tabla. Entonces, ¿cuántas columnas vamos a tener? Vamos a tener la columna de P, la columna de Q, la columna de la negación de P, la columna de la negación de Q, la columna de la primera operación, la columna de la segunda operación y la columna de la tercera operación, que sería toda. Es decir, una tabla más o menos así. Una columna donde va a ir P, una columna donde va a ir Q, una columna donde va a ir la negación de P, una donde va a ir la negación de Q, y ojo con esto, que los escribí en el mismo orden, y luego la columna para la primera operación, que sería P y Q, luego la columna para la segunda operación, que sería no P y no Q, y por último, como ya no hay más partes, colocamos el todo, la tercera operación general, que sería pues toda la expresión. Y de esa manera ya tengo el número de columnas y el número de filas. 1, 2, 3, 4 filas. Ahora bien, la primera parte para trabajar las tablas es sencilla. Para la primera variable, o sea, la primera columna, se van a dividir la mitad de la fila para los valores verdaderos y la mitad para los valores falsos. Es decir, en P, si tenemos 4 filas, las dos primeras van a ser verdaderas y las siguientes dos falsas. Para la segunda columna se reduce a la mitad, es decir, si la primera eran 2 verdaderas, 2 falsas, entonces para Q va a haber
una y una, porque la primera fueron 2 y 2. Entonces, para Q va a ser la primera verdadera, la segunda falsa, la primera verdadera, siempre, recuerden, se inicia con los valores verdaderos, y así sucesivamente una a una. ¿Qué pasaría si fuera una tabla de 8 elementos, de 8 filas? Pues para la primera columna, 4 de las primeras serían verdaderas y 4 últimas serían falsas. Luego la segunda iría de 2 en 2 y la tercera iría de 1 en 1. De hecho, ya lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Lo importante ahora es concentrarnos en qué sigue. Sigue la negación de P, es decir, negar todo lo que dice P, o sea, decir lo contrario. Si en las primeras dos estaban verdaderas, entonces ahora van a estar falsas. Y como las otras dos eran falsas, ahora van a estar verdaderas. Igual pasa con Q. En Q, la primera era verdadera, la segunda falsa, después la tercera verdadera y la cuarta falsa. Pues ahora en la negación de Q va a ser todo al revés. Falso, verdadero, falso, verdadero. Luego vamos con la primera operación. Y aquí es donde tenemos que acordarnos de las reglas. P y Q. ¿Qué pasó con la conjunción? ¿Qué pasa con la conjunción? Cuando la conjunción tiene un valor. Recordemos de que la conjunción es verdadera solo si ambas proposiciones que la forman son verdaderas. ¿Y quiénes son? P y Q. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a P y nos vamos a Q. Y nos fijamos cuál de ellas cumple esa condición. Que ambas sean verdaderas. Obviamente, esta y esta. ¿Qué significa entonces? Que ahí la conjunción de P y Q va a ser verdadera. Como en el resto de ellas no se cumple nuevamente la condición de que ambas sean verdaderas, entonces pues todas van a ser falsas. Así de simple. Vamos con no P y no Q. Dado que también es una conjunción, entonces me voy a ir a la columna de no P y no Q, o sea, de la negación de P y la negación de Q, y voy a buscar dónde ambas sean verdaderas para que esto sea verdadero. Si revisamos, solo cumple la última. Miremos acá. ¿Qué significa? Que este va a ser verdadero. Como ninguno de los otros dos cumple las condiciones, entonces todas van a ser falsas. A continuación voy con la última operación, y es una conjunción de las dos columnas anteriores, de la conjunción de P y Q y de la conjunción de no P y no Q. Entonces, ¿qué significa? Que como esta también es una conjunción, cumple la misma regla, que estas dos tienen que ser, o más bien ella, tiene que ser verdadera si estas dos columnas son verdaderas. Y si notan, ninguna cumple la condición. Entonces, como ninguna cumple la condición de la conjunción, ninguna va a ser verdadera, todas van a ser falsas. ¿Qué pasa cuando la última columna, todos los elementos son falsos? Se llama una contradicción. Y así terminamos con la primera tabla. Vamos al segundo y último ejemplo. Y esta es una tabla, va a ser un poquito más grande porque tenemos ¿cuántas variables? Exactamente. Tenemos 1, 2 y 3 variables. O sea que si tenemos 3 variables, 2 a la 3 va a ser igual a 8. O sea que vamos a tener 8 filas. ¿Estamos de acuerdo? 8 filas. ¿Cuántas columnas vamos a tener? La columna de Q, la columna de R, la columna de S. Tengo 3 columnas. Luego, la primera operación, 4. La segunda operación, 5. Tenemos 5 columnas. Vamos a diseñar las columnas entonces. Ahí las tenemos y las filas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Por qué 5 columnas? Porque la primera va a ser de Q, la segunda va a ser de R, la tercera va a ser de S y la cuarta es la primera operación, esta que está acá. Está entre paréntesis, ¿no? Entonces vamos con la primera operación. Y la última es para toda la operación, pues que en este caso sería la disyunción de Q. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué explicamos al inicio? Explicamos de que vamos a la primera columna a dividirle la mitad de las filas para valores verdaderos y la mitad para valores falsos. En este caso Q va a tener 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. Dado que el Q tiene 4 y 4, R va a tener la mitad, es decir, 2 y 2. Entonces vamos a tener 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Dado que la segunda era 2 y 2, entonces la tercera va a ser 1 y 1. Y ojo con esto, la primera fue 4 y 4, 2 y 2, y esta va a ser 1 y 1. Siempre. Entonces, esto es una regla que tenemos que manejar siempre. Ahora sí, vamos con las reglas de, en este caso, conjunción de R y S. Y la conjunción dice que ella va a ser verdadera solo cuando
ambas proposiciones que la forman son verdaderas. En este caso, R y S, ojo con esto, son R y S con las que vamos a trabajar. Q no la vamos a tocar. Aquí nos dice que es R y S. En este caso, acá tenemos dos verdaderas para la R y otra verdadera para la S. Luego revisemos en dónde más se cumple. Aquí tenemos R verdadera y S verdadera. Y después no se cumple nada más. Así que en estas dos va a ser verdadera y en el resto pues falsa. Ahora con la última columna vemos que en esta última columna nos piden a Q y vamos a trabajar con una disyunción con R y S. Es decir, vamos a trabajar con Q y vamos a trabajar con R y S, que ya la tenemos, ¿no? A través de una disyunción. Recordemos la regla de la disyunción. La regla de la disyunción dice que ella va a ser falsa siempre que ambas sean falsas. Entonces, en este caso, vamos a buscar donde Q y donde R y S son falsas a la vez. En este caso son estas tres últimas. Notemos, miren, 1, aquí está la otra, aquí la otra y luego esta última. De ahí en ninguna más. Entonces, en ellas va a ser falsa. Y para el resto, pues verdadera. ¿Qué pasa si en esta última columna tenemos valores verdaderos y falsos? Se llama contingencia. Así que espero que te haya gustado la explicación de las tablas de verdad y si quieres un video explicando otros procedimientos, además de alguna simplificación de operaciones, pues escribe en los comentarios y vamos a ver qué hacemos. Nos vemos.